Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy decidí preparar un tutorial sobre la crónica periodística. ¿Qué es una crónica periodística? ¿Qué pasos debo seguir para elaborar una crónica? ¿Cuáles son las características de una crónica periodística? Y también vamos a leer una crónica periodística que yo redacté cuando laboraba en un periódico en Nicaragua de circulación nacional y tuve la oportunidad de elaborar varias crónicas. Decidí elegir una de estas crónicas para que luego que veamos la parte teórica podamos comprender qué es la crónica a través de un ejemplo que yo les voy a compartir. Entonces, vamos a comenzar con la definición. La crónica no es más que una narración basada en un hecho real donde el autor presenta una interpretación subjetiva de un hecho narrado de forma cronológica. Aquí es importante destacar entonces que la crónica se diferencia de la noticia en que la noticia es más el hecho puro y duro, mientras que la crónica es una narración normalmente más extensa, donde además hay mucha belleza literaria y se diferencia de la noticia, que es la que responde a la 6W, porque la crónica es más larga y es más subjetiva, porque está contada en primera persona casi siempre, es decir, desde el yo que está contando la experiencia. ¿Cómo estructuramos una crónica? Bueno, en primer lugar tenemos que iniciar con la descripción del hecho que hizo noticia. Recordemos que una crónica tiene que nacer a partir de algo de interés nacional y de ese algo nosotros nos vamos a agarrar, por decirlo de alguna manera, para luego ir haciendo un relato cronológico. Se deben desarrollar los hechos de manera secuencial. Todo lo que vayamos contando en la crónica debe llevar un orden de aparición. Por eso en la crónica se utiliza mucho poner las fechas, poner la hora. Es una técnica bastante utilizada en la crónica periodística porque así vamos ubicando al autor temporalmente en la crónica. Otra cosa también que es muy importante en la crónica es que quien la esté contando realmente haya estado en el lugar de los hechos o haya investigado tanta información que le permita dar esos datos como si realmente hubiera estado ahí. Por supuesto, lo ideal es haber estado. Cuando nosotros leamos juntos la crónica Travesías Marinas en el Hugo Yima, que es una crónica de mi autoría, que si la quieren encontrar y leerla con paciencia, va a estar debajo de la descripción del video. Ustedes van a ver cómo hay muchas opiniones personales acerca de la travesía y esa es una de las características de la crónica, muy diferente a la noticia, que es mucho más objetiva porque, entre otras cosas, es mucho más corta, debe ser mucho más precisa y no tiene tantos recursos literarios. Otra cosa importante también en la estructuración de una crónica es que debe ir siempre el punto subjetivo del autor, es decir, sus opiniones, sus impresiones, ya sea sobre los acontecimientos que está narrando, ya sea sobre las personas que está conociendo. Y otra cosa también importante es que hay que describir a las personas, si es una crónica para prensa o una crónica para radio. En el caso de la crónica para televisión, pues no es necesario, porque obviamente la persona va a estar viendo los ambientes, los lugares, pero si es una crónica de prensa y de radio, es súper importante que vayas acompañando al lector o al radio escucha a través de todo ese viaje que representa tu crónica. Y para lograr eso es necesario describir olores, texturas, sentimientos, emociones. Es muy importante describir a las personas que interactúan contigo, es muy importante describir el ambiente en el que están ocurriendo los hechos. ¿Qué tipos de crónicas existen? Bueno, existe la crónica urbana, que es la que aborda temas de ciudad. La crónica local casi siempre aborda temáticas rurales. Está la crónica especializada, que nos aborda temáticas artísticas, puede ser temáticas culturales, políticas, económicas. Está la crónica social, que normalmente se usa para hacer denuncias sociales. Y la crónica de viaje, que es una de las más populares, donde nosotros vamos describiendo los ambientes, las personas que hemos conocido a través de nuestro viaje. El ejemplo que yo les tengo para este tutorial es una crónica de viaje. Ahora, ¿qué características debe cumplir una buena crónica?
Bueno, en primer lugar, tiene que narrar los acontecimientos informativos. O sea, es importante que ustedes tengan claro todos los datos que van a transmitir, porque la crónica también tiene que informar. Debe incluir valoraciones personales, por eso es crónica, porque recordemos que es tu cuento desde tu propia perspectiva. Entonces, en la crónica es importante que el autor dé sus opiniones y sus puntos de vista. También importantísimo este elemento, describir ambientes y personajes, porque así las personas van a sentir como que están contigo en el lugar que estás describiendo. Tiene que usarse un lenguaje literario, a diferencia de la noticia que usamos un lenguaje más directo. La crónica nos permite crear todo un ambiente literario, es casi, yo diría, como una mini novela en la que se va introduciendo el lector con nosotros. La veracidad, la crónica no es ficticia, o sea, las crónicas deben ser de cosas verdaderas, o sea, de cosas que ocurrieron. Sí, obviamente, podemos hacer ahí un breve paréntesis en que existen crónicas literarias, crónicas de libros, que probablemente no en su 100% son reales, pero seguramente tuvieron una inspiración en la realidad. Entonces, eso es importante, la crónica es de un hecho real y si no es de un hecho real, es un hecho que se acerca mucho a la realidad. Y otra característica es que tiene una narración cronológica. Es importante que en la crónica todo lo que se vaya desarrollando vaya ocurriendo de manera secuencial, de manera que el lector te vaya acompañando a través de los días que dura tu crónica, a través de los meses que dura tu crónica. Y para eso te doy un tips, puedes ir dando las fechas y las horas en que ocurren los acontecimientos para que así se sienta cronológico. Entonces, ahora que tenemos toda una visión bastante general de la crónica, vamos a ver cómo aplicar toda esta teoría a un ejemplo de una crónica verdadera, que es de mi propia creación. Lo primero, recuerden que la crónica debe tener un título que enganche, que sea interesante. En mi caso fue Travesías Marinas en el Ugo Yima, que era un buque hospital que había venido a Nicaragua a hacer labores humanitarias, brindando atención médica. Tiene que tener, después del título, un abstract o un breve resumen de lo que voy a hablar en mi crónica. En mi caso fue este. Periplo de periodista en el interior de nave de 844 pies de largo, 106 pies de ancho, 40 toneladas y casi 2.000 personas a bordo, de las que 200 son médicos de especialidades como pediatría, ginecología y obstetricia, oftalmología, medicina interna, optometristas, enfermeras y técnicos de rayos X. Ven, si ustedes se fijan, podría decirse que este es como mi resumen a una pincelada muy grande de lo que yo voy a abordar en la crónica. Eran las 5 en punto de la mañana cuando vi el aeropuerto Augusto César Sandino a través de la ventana del automóvil. Tenía los ojos entreabiertos y los profundos bostezos empañaban el vidrio del copiloto cada cierto tiempo. El día anterior apenas había podido dormir un par de horas, pues la emoción de abordar un buque militar por primera vez en mi vida me había robado el sueño. ¿Ven? Yo voy describiendo todos mis sentimientos, mis emociones, me iba durmiendo literal. O sea, estaba tan emocionada de la experiencia de montar un buque que había sido de guerra en su momento y se había convertido en un buque hospital, que realmente no había podido dormir. Entonces es lógico que cuando iba para el aeropuerto, pues me acompañaban mis padres, mi familia, yo me iba durmiendo. En cuanto llegué al aeropuerto, mis ojos buscaron con ansiedad a Chani y a Tom. Chani era la encargada cultural que había preparado nuestro viaje y Tom, el asesor de asuntos económicos del embajador norteamericano Robert Callahan. Chani era bajita y de amplias proporciones y Tom era el típico gringo de tez blanca y profundos ojos azules, siempre cautivado por la belleza de nuestros lagos y volcanes. ¿Qué característica yo estoy utilizando en esta crónica? Estoy describiendo a los personajes que están interviniendo en mi historia para que el lector sienta como si los estuviera conociendo. Tras unos minutos de espera y de plática ligera, conocí a Sergio León, el corresponsal de Bluefield, que había sido enviado por el diario La Prensa. O sea, los dos periódicos en ese momento habían mandado cada uno a su propio corresponsal.
De piel morena y ojos achinados, Sergio era el típico hombre de pueblo, de risa fácil y mirada sincera, dispuesto en todo momento a alegrarnos el viaje con sus comentarios picantes, tan propios de la población costeña. Si ustedes se fijan igual, introduzco un nuevo personaje en mi crónica y lo describo. ¿Qué es lo que quería yo resaltar con este personaje? Que era una persona divertida, o sea, era chistoso, tenía un humor fácil. Entonces era una persona con la que era agradable estar porque realmente siempre estaba haciendo cuentos, chistes y todo eso. Finalmente abordamos el avión hacia Honduras, haciendo una breve escala en El Salvador. Yo apenas podía mantener los ojos abiertos y cabeceé durante todo el viaje. Cuando llegamos a Honduras iba con el pelo alborotado y los ojos hinchados de tanto pelear contra un sueño que parecía ganarme la batalla a cada momento. Al llegar, cuando el sol ya calentaba, hicimos un breve descanso, mientras un autobús militar nos recogía para llevarnos a la base, donde pasaríamos la noche, para viajar al día siguiente al barco hospital Hugo Yima. Mientras mis compañeros de viaje aprovecharon el alto para desayunar, yo no pude probar bocado, pues sentí el estómago revuelto con los altibajos del viaje, y así era literal, o sea, se te descontrola tu reloj biológico, entonces yo sentía que cualquier cosa que comía me hacía daño. Pero ven cómo yo intento siempre, desde mi punto de vista de protagonista del hecho, describir a la máxima expresión mis sentimientos para que el lector se introduzca conmigo en el maravilloso mundo de mi crónica. Finalmente, a la 1 de la tarde, otra característica de la crónica, especificar la fecha o la hora, a la 1 de la tarde en punto se presentó un oficial del ejército hondureño y nos condujo hacia un autobús. Se disculpó por la falta de aire acondicionado, lo recuerdo muy bien eso. Esos detallitos que parecieran cosas tal vez insignificantes no lo son, porque te dan veracidad, o sea, eso prueba que yo no estoy mintiendo en mi crónica, sino que literal yo estoy contando esos detallitos, por decirlo, esas perlas de veracidad que indican que de verdad yo estaba viviendo esa experiencia. Cuando llegamos a la base militar no pude más que impresionarme por su tamaño, pues más que una base parecía una ciudad que albergaba a más de 1.500 militares. En el lugar había 3 restaurantes, una sala de billar, un club nocturno, un gimnasio, un campo de golf, una cancha de básquetbol, una de tenis y raquetbol y una pequeña capilla, además de los cuartos de los militares. Tras el recorrido nos llevaron a las que serían nuestras habitaciones por esa noche. Chani y yo compartiríamos la habitación, Tom y Sergio harían lo mismo. Caí fundida en la cama. Fundida en Nicaragua significa rendida, pues estaba muerta, no había dormido casi nada. Caí fundida en la cama, aunque apenas eran las 5 de la tarde, tratando de adaptar mi cuerpo al cambio de tiempo y de espacio, y desperté hasta el día siguiente. Viene otra característica importante de la crónica. A las 9 de la mañana del 13 de septiembre desperté ligera y descansada, emocionada por la próxima travesía, el viaje en helicóptero al barco hospital Hugo Yima. Y es que en realidad jamás me había montado en un helicóptero, entonces yo estaba muy emocionada. Un soldado vino a recogernos para llevarnos a la pista de aterrizaje, y mientras esperábamos conté más de 10 helicópteros en la base. De pronto nos llamaron para que nos acercáramos a la pista de aterrizaje y nos repartieron un paracaídas a cada uno. Nos dieron breves instrucciones sobre cómo utilizarlos en caso de emergencia y subimos al helicóptero. Me acomodé en un sillón de tela dura. Ven, esos detallitos, que el sillón era duro, eso es importante porque quiere decir que de verdad confirma que yo soy la persona que está viviendo la experiencia. Me puse unos tapones para los oídos para evitar el ruido ensordecedor de las hélices y me dispuse a disfrutar del viaje. La vista a través de las ventanas era fantástica. Tras unos 15 minutos de vuelo, solo podía verse el inmenso mar que se movía apacible. Empezaba a acostumbrarme al ruido del helicóptero y entonces en la distancia vi al barco, que se veía como uno de juguete. Pero a medida que nos fuimos acercando, comprendí la magnitud de sus proporciones. Tras 1 hora y 45 minutos de vuelo, estábamos en el Hugo Yima. Ahí viene también
otra característica importante de la crónica, y es especificar horarios, tiempos en que ocurren las acciones. La llegada. El barco tenía 844 pies de largo, 106 pies de ancho, pesaba 40.000 toneladas y corría a una velocidad de 22 nudos. Albergaba a casi 2.000 personas distribuidas entre militares, los marines y los miembros de la Fuerza Naval. El recibimiento en el buque no estuvo marcada por una calurosa bienvenida, más bien me sentí como una intrusa que llegaba de improviso. Y literal, lo que pasa es que cuando tú llegas a un buque de guerra de este tipo, las personas están haciendo responsabilidades, o sea, para ellos su vida es el buque. Su vida pues tiene un montón de cosas que hacer, entonces cuando nosotros llegábamos, junto con nosotros como periodistas, llegaban también otros militares. Entonces cada uno pues tenía cosas que hacer y obviamente la vida del buque es muy rápida. Entonces yo sentí que un poco como intrusivo, ¿no? Nuestra idea, aunque ellos nos habían invitado a registrar todas las actividades que el buque hospital iba a hacer en la costa atlántica, que es una zona caribeña de Nicaragua. Un oficial de alto rango le gritó a los 15 militares que nos acompañaron en el vuelo que tenían prohibido entrar al buque con sus pertenencias. Así que todos comenzaron a quitarse las mochilas verdes. Si ustedes se fijan ahí, yo estoy describiendo una escena. Esa es otra característica de la crónica, describir escenas. A mí me impresionó porque ellos iban detrás, algunos delante de mí, y de pronto el oficial los regañó prácticamente y le dijo que no podían entrar con las pertenencias. Inmediatamente, como todo buen militar, ellos se empezaron a quitar las mochilas y todo, lo dejaron todo tirado. Al llegar al barco nos recibió la encargada de Relaciones Públicas, Jackie Parker, una hermosa mujer de cabello largo y rubio, recogido en una moña ajustada y sin un solo cabello fuera de su lugar. Eso me llamó la atención, o sea, la mujer como toda militar impecable. La entrada a un nuevo mundo. Vestía un uniforme verde y unas botas negras. Jackie nos informó que ella sería nuestra guía dentro del barco y yo le contesté en mi atropellado inglés que le agradecía su hospitalidad. De pronto sentí que entraba en un nuevo mundo. Pasamos a través de la cubierta y me despedí de los últimos rayos del sol por los 5 días siguientes. Subimos unas escaleras muy angostas con peldaños de medio metro de grosor, con pasamanos de cable reforzado. Esto también es importante y es irle contando al lector cómo van pasando las cosas, describiendo mucho el ambiente y el lugar. Y estos son cosas importantes, cuánto medía el espacio, de qué color era, a qué olía. Esos son datos de veracidad que se deben incluir en una crónica y que jamás están de más. Le agradecí a Dios que no hubiera cometido la temeridad de ponerme unos tacones. De lo contrario, seguramente hubiera rodado como un saco de papas en la cubierta del barco. De súbito estuve frente a una sucesión interminable de puertas circulares que Jackie abría con una habilidad pasmosa, mientras yo hacía intentos infructuosos por seguir su paso ágil. En más de una ocasión me quedé rezagada y tuve que correr para no perderme en aquel laberinto interminable de pasillos y corredores, y literal, o sea, iba casi que corriendo porque obviamente las personas con entrenamiento militar tienen más agilidad que uno. O sea, iba rápido, sentía yo, a lo mejor ella iba con su agilidad normal, pero para mí iba muy veloz. Lo primero que me impresionó fue la altura de los techos, ya que no excedían los 2 metros y la distancia de una pared a otra, que era como de 1,5 metros aproximadamente. Lo segundo fue el tamaño de la cafetería, nuestra primera parada en el barco, una habitación gigantesca con 4 hileras de mesas donde cabría un aproximado de 500 personas y donde recibí la feliz noticia de tener jugo, fruit punch y leche las 24 horas del día, más algunas meriendas como cereal, barras de avena, mantequilla de maní y pan. Después fuimos a conocer el gimnasio, un enorme galerón equipado por todas las máquinas imaginadas y sin imaginar, lleno de marinos sudorosos que esculpían sus cuerpos con la intensa fatiga del ejercicio. Posteriormente bajamos al área de ingeniería, donde pudimos ver 2 lanchas de desembarco, 3 camiones y varios helicópteros de mantenimiento. Ven, siempre en todo momento yo voy describiendo
lo que iba viendo, observando, todo lo que me llamaba la atención. El espacio para dormir. Finalmente le tocó el turno a nuestra habitación, un pequeño camarote que compartiría con Chani. En el lugar había 4 literas separadas cada una por medio metro de espacio, de forma tal que el solo hecho de meterse entre una y otra, pues yo prefería dormir en las de abajo para evitar una caída estrepitosa, producto de mi inexperiencia marítima, era todo un logro. Contiguo al cuarto había un pequeño baño compartido con la habitación de al lado, así que pude respirar tranquila al pensar que podría despertarme de noche y hacer mis necesidades con tranquilidad. A las 7 de la noche nos llamaron para hacer frente a un buffet que intimidaba al mayor de los glotones, con toda la comida que hubiera podido imaginar. Carne, mariscos, pollo, ensaladas, frutas, arroz, frijoles, garbanzos, pastel de carne, manzana, piña y chocolate. Luego de comer nos informaron sobre las medidas que regían la convivencia en el barco, medidas que francamente no distaban mucho del colegio de monjas donde cursé mi bachillerato. Ven cómo yo voy siempre dando mis opiniones, mis impresiones, cómo me sentía ante las medidas que se tenían que seguir en el barco, que por ejemplo no podían mezclarse los hombres con las mujeres. Eran cosas que a mí me impresionaron porque al final nosotros somos civiles y no estábamos como periodistas acostumbrados a la vida militar. No era permitido usar falda, vestido o blusa sin manga, ni ingerir ningún tipo de alimento fuera de la cafetería. Pero de todas las prohibiciones a las que tuve que hacer frente, la peor fue la de no poder salir a cubierta por todos los operativos militares que se hacían en la zona. Sin sol 5 días. Así que respiré hondo y pensé para mis adentros que no recibir el sol durante 5 días bien valía la experiencia de estar en un barco hospital. Al día siguiente, es decir, el 14 de septiembre, ven otra característica de la crónica, voy dando las fechas en que esto ocurre, nos entrevistamos con el comodoro capitán Thomas Neus, quien con grandes formalidades nos dio la bienvenida al barco y nos explicó algunas generalidades sobre la misión que iban a desempeñar en Bluefield. A bordo del barco iban 198 médicos de especialidades como pediatría, ginecología, obstetricia, oftalmología, medicina interna, optometristas, enfermeras y técnicos de rayos X, quienes brindarían atención médica gratuita a más de 4.000 personas en Bluefield. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este párrafito que yo estoy utilizando es el que usé al inicio de mi crónica para introducir a mi lector a mi crónica, y eso es válido. Puede ser que tu resumen o la parte que va debajo del título de tu crónica sea un párrafo de la propia crónica, porque al final lo que vos querés es resaltar algo de tu crónica para quien la esté leyendo se sienta inspirado en continuar leyéndola. Esa noche a las 7 en punto, todas las luces del barco se apagaron y quedaron surcando el espacio unas luces infrarrojas que daban al barco un aspecto fantasmal, por no decir espectral. Si se fijan, siempre yo estoy dando información de cómo yo percibí el ambiente, y literal quedó todo a oscuras y solo había unas luces infrarrojas, entonces eso a mí sentía como que era un barco fantasma. Ven, nuevamente aquí vienen opiniones subjetivas. No es objetivo esto que yo estoy diciendo, es como yo lo percibí. Y eso es una característica de la crónica que la diferencia de la noticia. Toda la tripulación se recogió en sus camarotes y la vida pareció detenerse para siempre. Sin nada más que hacer, me fui a mi habitación con la sensación de que hay más tiempo que vida. Y me recogí como un ovillo con las 4 colchas que encontré en las literas adyacentes a la mía. Como a la 1 de la mañana, otra característica de la crónica, especificar el tiempo, me desperté tiritando del frío y deseando que el aire acondicionado se convirtiera en calefacción. Dormí poco y mal, lamentando para mis adentros no haber traído ropa a hacer ejercicios y un abrigo que me calentara en esas noches de frío intenso. El siguiente día se convirtió en una jornada maratónica de entrevistas con oficiales de todo rango, pero a las 7 de la noche todo volvió a la calma habitual. Comencé a sentir que los rayos del sol me hacían falta, que el aire congelado se me estancaba en los pulmones
y que el espacio a mi alrededor era mustio, sombrío y pequeño. En varias ocasiones quise gritar y salir corriendo, pero hice un llamado supremo a la cordura. Lo peor estaba por llegar. Cuando quise comunicarme a través de internet con mi familia y mis amigos y enviar mis notas al periódico sobre la misión humanitaria, descubrí que no había acceso. El mundo se me vino encima. Iba a morir literalmente enclaustrada y aislada en un buque hospital en un lugar del Atlántico y solo reconocería mis restos por los exámenes dentales. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy siendo chistosa y jocosa. Eso también es válido en la crónica, porque así haces reír a tu lector. O sea, él siente que realmente, pues, estoy exagerando, obviamente es una hipérbole, ven, una figura literaria aquí que estoy utilizando de exagerar el sentimiento, pero es válido, súper válido porque le da belleza literaria. Y ahora viene una de las partes también más importantes de la crónica, que es el final. Toda historia que comienza con nosotros, que vamos llevando a nuestro lector, tiene que terminar en un final. Y este fue mi final. Finalmente descubrí que los oficiales de alto rango tenían una red especial para enviar correos electrónicos. Y fue así que pude enviar reportes al Nuevo Diario. No obstante, seguía totalmente incomunicada con el mundo exterior, a la espera de que los minutos se convirtieran en horas y las horas en los días que me faltaban para regresar. El 16 de octubre, tras 5 días de frío, cuerpos uniformados y un estilo a la novicia rebelde, llegó el helicóptero que me conduciría a mi hogar y le dije adiós para siempre a Iwo Jima. Y básicamente esa ha sido mi crónica. Espero que hayas visto cómo efectivamente toda la parte conceptual de una crónica se va ajustando a la crónica que yo escribí. Si te fijas, voy describiendo cronológicamente todo lo que pasó, desde el momento que fui al aeropuerto, desde los países donde hice escala, desde el momento que llegué al avión, desde el momento que conocí a las personas, desde el momento que llegué al buque a través del helicóptero. Lo voy narrando todo de una manera cronológica. Siempre voy describiendo los ambientes, los personajes, las personas a las que conozco y finalmente trato de mantener un lenguaje literario y hermoso con un cierre circular donde pues evidentemente ya se dé por entendido que mi viaje terminó. Bueno, y básicamente eso ha sido todo por hoy. Por favor, suscríbete a mi canal y dame un like para que sigamos creando contenido de calidad. Bye.